Mi presentación va a ser bastante rápida, pues vamos comenzando con el tema de la adopción BIM aquí en Panamá. Entonces, bueno, comienzo de una vez. Yo voy a dividir o voy a, digamos, hablar de la actualidad y lo que se está haciendo en estos momentos desde tres partes. Primero, del sector privado, del sector público y la academia. Porque digamos que en el sector privado todavía tenemos muchas empresas que ya están trabajando, ya están comenzando a trabajar con la metodología BIM, pero digamos que todavía se están acostumbrando a la parte del software. Entonces tenemos algunas empresas que están comenzando a ver temas de software, otras empresas que ya saben de software y lo que están haciendo es, digamos, generando normativa, generando normativa interna, quiero decir, comienzan a generar ya bastante documentación para trabajar de manera interna, ¿no? Y digamos que algunos ya están comenzando a colaborar con modelos BIM para hacer presupuestos y para hacer programación de obras. O sea que ya tenemos algunos proyectos que se han contemplado o que se han comenzado con la metodología BIM. Por otro lado, en el sector público también tenemos ya proyectos que se están haciendo con la metodología BIM. Por ejemplo, la ampliación del Canal de Panamá se hizo utilizando la metodología BIM. También tenemos algunos otros proyectos grandes como la línea 2 del metro, que también se está haciendo con la metodología BIM o se hizo con la metodología BIM. La línea 3 también se está planteando con la metodología BIM. Y actualmente, digamos que en el sector público no tenemos una implementación o un plan, digamos, desde el gobierno para, digamos, adaptar BIM al país. Sin embargo, sí comenzamos a ver ya licitaciones públicas de proyectos públicos que, digamos, que tienen requerimientos BIM. Por otro lado, la academia, digamos que está un poquito rezagada y está todavía, digamos, en la transición, digamos, haciendo algunas capacitaciones para los profesores, tratando de incentivar a que los profesores y que los estudiantes, más que todo, se interesen por la metodología. Entonces, en la parte de la academia todavía, digamos que estamos un poco verdes, pero vamos encaminados a generar planes de estudios con la metodología BIM. Y si comenzamos a hablar, digamos, de estos tres grupos, tenemos lo que es el BIMforum Panamá, que se creó en el 2016. Y bueno, el BIMforum Panamá lo componen la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, lo compone la CAPA, que es la Cámara de la Construcción de Panamá, y lo componen las tres universidades principales de Panamá, que serían la Universidad Nacional de Panamá, la Universidad Católica Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá. Bien, entonces, yo voy a hablar de lo que está haciendo o los planes de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, pues porque soy parte de él. Bueno, digamos que tengo más conocimiento de lo que estamos haciendo desde la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Se creó lo que se llama la Comisión Espía, BIM, que se encarga básicamente, bueno, esto lo voy a hablar después. Vamos a hablar primero de los trabajos que han estado haciendo el BIMforum desde el 2016. Digamos que han estado haciendo talleres de normativa, cosa de que comienzan a concientizar a las personas en cuanto a las normativas internacionales. También están haciendo algunas conferencias y, digamos, algunos talleres complementarios, como el pool planning, de fotogrametría con drones y levantamientos láser. Ahora sí voy a pasar a hablar de la comisión BIM, de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Básicamente, esta comisión, digamos que surgió en el 2017 como una respuesta a la parte de los profesionales y cómo los profesionales pueden adoptar la metodología a su propio flujo de trabajo. Y cuando hablamos de profesionales, no solamente los profesionales de empresas privadas, digamos, sino todos los profesionales que son independientes también. Bien, esta comisión se divide en varias subcomisiones, las cuales las principales son la subcomisión de academia, liderado por el arquitecto Walter Rovira, y la subcomisión de documentación, que está liderado por la ingeniera Ana Licona y la ingeniera Zuleika Ponte. Bien, estas dos comisiones se encargan, o digamos que tienen dos vertientes, ¿no? La primera vertiente, que es académica, que la idea de esta subcomisión es, digamos, incentivar a todos los profesionales, capacitar y, digamos, que a futuro poder hacer algunas certificaciones desde la Sociedad Panameña de Arquitectos. Y la subcomisión de documentación lo que hace en realidad es
se está encargando, lo que estamos haciendo es documentar las mejores prácticas que tenemos actualmente en el ejercicio de las distintas profesiones de ingeniería y arquitectura. Bien, entonces, el plan de la comisión comenzó con la primera fase, que sería la organización interna. Digamos que yo entré este año a formar parte de la comisión y comenzamos a generar este plan, que es un plan pues 2020-2025, donde la primera fase era la organización interna dentro de la comisión. Bien, luego de, digamos, tener ya una organización y de ahí salieron las demás subcomisiones, comenzamos a hacer talleres y comenzamos a hacer, digamos, conferencias de estado actual de BIM, que de lo que voy a hablar más adelante, y algunas, digamos, conferencias de concientización de la metodología dentro del país, ¿no? En la fase 3 vamos a estar hablando, o lo que estamos haciendo en realidad es comenzar a capacitar al personal o a las personas dentro de la comisión. La idea de esto es poder contar con todos los profesionales capacitados para que nos apoyen a la fase 4, que serían las mejores prácticas BIM. Paralelo en estas tres fases, lo que estamos haciendo en la parte de documentación es documentar las mejores prácticas que tenemos actualmente dentro del país. Es decir, igual se los voy a mostrar más adelante, pero la idea con la documentación de las mejores prácticas es tener un estado actual de, digamos, el trabajo que están haciendo los profesionales dentro del país. Como sabemos, aquí, pues, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos lo que se encarga es de velar por el ejercicio de las distintas profesiones que conforman la industria de la construcción, y la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción es un poquito más temas de comerciales y un poquito más de temas de construcción como tal. Entonces, digamos que tenemos estas dos vertientes, que sería la construcción y el otro el ejercicio de las distintas profesiones, que es lo que estamos nosotros atacando de este lado. Bien, entonces, la idea de la fase 3 con la capacitación es poder contar con todos los profesionales dentro de la comisión para luego entonces comenzar con la fase 4, que es una vez ya teniendo un documento de mejores prácticas actuales dentro de Panamá, agregarle o adoptar la metodología BIM a las partes que, digamos, al país le interesan o que, digamos, que a los profesionales le funcionan, ¿no? Porque sí decimos que hay muchas, digamos, muchas cosas en este tema de la metodología BIM, y hay muchas ramas de las que uno puede comenzar a coger. Y la idea con esto es poder ver y poder identificar dentro de Panamá qué es lo que vamos a necesitar de todas estas normativas internacionales, de todas estas, digamos, estas propuestas de planes de ejecución BIM que existen, para nosotros entonces hacer unas mejores prácticas propias dentro del país, ¿no? Luego, entonces, en la fase 5, lo que pretendemos hacer es, junto con el BIM Forum, entonces comenzar a hacer divulgación de estas mejores prácticas BIM, que son básicamente documentos de procesos, donde vamos a hacer, digamos, una evaluación de esas mejores prácticas para luego llegar a una fase 6, que sería ya luego para el 2022, iniciando el 2022, que sería una capacitación para los profesionales ya externos de la comisión, ya hablando de la industria de la construcción en general dentro de Panamá. Y la idea con esto es contar ya con un documento validado de mejores prácticas y comenzar a capacitar a las personas y comenzar a capacitar a la industria en este documento que hemos generado, que está validado, cosa de que una vez que ya tengamos, digamos, voy a decir, una demanda bastante grande o un uso bastante, digamos, general de las mejores prácticas BIM dentro del país y un conocimiento general, vamos a hacer entonces la actualización y mejoras de esos documentos. Es decir, la primera, digamos que si lo dividimos en partes, la primera parte sería capacitar internamente a la comisión. La segunda parte sería generar las mejores prácticas y hacer consulta interna para, digamos, tener un documento bien validado, capacitar a las personas externas, o sea, capacitar a la industria en general dentro del país con la metodología BIM y las mejores prácticas, cosa de que en la fase 7 podamos hacer una consulta pública mucho más general dentro del país y podamos entonces, digamos, actualizar todas estas mejores prácticas. O sea, que tengamos ya, digamos, un documento o varios documentos en realidad
doblemente validados, primero por profesionales que son los que básicamente lo están generando, y luego por profesionales que lo van a comenzar a utilizar. Para luego llegar allá a la fase 8, entonces comenzar a hacer certificaciones dentro de la sociedad, cosa de que podamos validar los conocimientos y podamos validar el nivel de madurez de las distintas, de los distintos profesionales y de las distintas empresas que forman parte de la industria de la construcción dentro de Panamá. En la fase 9, entonces ya lo que tenemos es, digamos, algo más o menos como repetitivo, que sería, pues, analizar el estado de la industria, analizar estas mejores prácticas, cómo se han ido modificando, qué es lo que ha ido pasando, cómo se han ido actualizando. Obviamente, todos los años salen herramientas nuevas, todos los años salen estrategias nuevas, entonces la idea es poder seguir actualizando estos documentos de mejores prácticas, y ya en la fase 10 sería simplemente seguir actualizando cada 5 años la documentación, ¿no? Entonces, si dividimos las rutas de trabajo que tenemos en las dos subcomisiones, tenemos la ruta de trabajo de academia, donde básicamente lo que tenemos aquí es que primero en la primera fase vamos a hacer digamos, una actualización general. La idea con esto es hacer una concientización de la estandarización BIM, los estándares que existen internacionales. Aquí comenzamos a hablar de la ISO y de pues, todos los documentos que tenemos aquí como estándar internacional. Luego comenzamos a concientizar sobre los usos BIM y los roles. Luego entonces vamos a comenzar a hacer conferencias sobre los niveles de información necesaria y gestiones de la información, para luego entonces hablar del proceso del ciclo de vida en general de la metodología BIM dentro de un proyecto de construcción. Bien, la idea de esto es que una vez hayamos terminado esta primera fase o esta primera parte, ya tengamos una documentación de mejores prácticas a las que vamos a poder comenzar entonces a hacer capacitación en herramientas de modelado, en herramientas de gestión, en herramientas de captura de datos con las mejores prácticas BIM. Al final del día, lo que pretendemos es poder, una vez que ya tenemos, digamos, validado las mejores prácticas y comenzamos con la capacitación en herramientas, entonces podemos comenzar a hablar de la interoperabilidad y de la adopción BIM en Panamá. Bien, estas son las conferencias que hemos comenzado a dar. La primera que dimos fue los conceptos utilizados. Entonces, esta primera conferencia las dos de hecho la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Donde hablamos, pues, en la primera conferencia, pues, de los conceptos que actualmente se están manejando dentro, digamos, de la industria de la construcción en general en el mundo, basados en la normativa ISO. Luego, entonces, hablamos un poco de los flujos de trabajo para, digamos, plasmar todos estos documentos y todos estos requisitos de los que hablamos en la primera conferencia, plasmarlo en un proyecto de construcción. Bien, tenemos entonces también visualizado talleres de concientización, donde vamos a ver primero requisitos del proyecto y todos los temas de, pues, el cliente, la preparación de un centro común de datos, todos los requisitos del cliente, etcétera, cómo se planifica la construcción, cómo se planifica un proyecto con BIM, para luego dar paso a los niveles de información necesarios de los usos BIM. Después de que ya tengamos, digamos, un conocimiento general de cuáles son los requisitos del proyecto, cuáles son los requisitos que se piden, cuáles son los documentos que se generan, hablando también de un plan de ejecución BIM precontractual, entonces comenzamos a hablar de herramientas de modelado y estrategias de modelado, para luego entonces aplicar todos esos conocimientos en dos proyectos pilotos. Uno primero que, digamos, tenemos la parte de modelado y gestión de la información, y luego entonces el siguiente proyecto piloto que hablaríamos ya entonces de gestión del activo de operación y mantenimiento. Del otro lado, en la parte de documentación o en la subcomisión de documentación, tenemos ya, digamos, un documento de procesos que estamos comenzando a generar o que estamos comenzando a trabajar, donde, digamos, hablamos o tenemos estos 5 primeros capítulos que serían los primeros principios, conceptos generales de BIM, hablando pues de términos, hablando de lo que establece la ISO. En este caso, estos principios generales van a ser o pretenden ser estandarizados para, digamos, que todos los profesionales de la industria de la construcción dentro de Panamá puedan trabajar no solamente con proyectos internos dentro de Panamá, sino también con proyectos internacionales. Luego, entonces,
El segundo capítulo habla 100% de conceptualización del proyecto, hablando en este caso de, pues, cuáles son los requisitos y cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta en la parte de conceptualización. En el capítulo 3, entonces, hablamos de diseño del proyecto, ya entonces comenzamos a ver las mejores prácticas de modelado, las mejores prácticas de diseño, cómo se entregan los proyectos, cómo se colabora, intercambios de información. Para en el capítulo 4, entonces, hablar de la ejecución del proyecto, ya cómo pasamos toda esta parte de la oficina al campo y cómo comenzamos a trabajar dentro de la construcción con toda esta información, ¿no? Y en el capítulo 5, entonces comenzamos digamos, documentar las mejores prácticas para realizar la operación y mantenimiento de los edificios. Tenemos algunos anexos, glosarios, referencias y plantillas. En este caso, las referencias serían, obviamente, las referencias internacionales, no solamente de normativas BIM, sino que también de normativas generales, por ejemplo, la NFPA, que utilizamos aquí para protección contra incendios, y también utilizamos, digamos, el REP 2014, que sería el Reglamento de Estructuras de Panamá. Entonces, todo esto son como referencias y plantillas donde vamos a simplemente agregar algunas plantillas de organización de trabajo. Obviamente vamos a tener una plantilla de plan de ejecución BIM, vamos a tener plantillas también de asignación de roles y bueno, entre otros, ¿no? Aquí llevamos, por ahora estamos trabajando en estas dos primeras, en estos dos primeros capítulos, que sería pues la conceptualización del diseño, y si comenzamos a ver, digamos, el primer documento, que serían básicamente documentos de procesos, donde hablamos del planteamiento de los requisitos del proyecto. Y aquí podemos ir viendo entonces toda la documentación que se ha comenzado a generar en cuanto a actualmente cómo se trabaja. Bien, esto es un documento vivo, que es un documento que todavía se está trabajando y se está especificando. Ahí van a ver algunas cosas en rojo subrayadas. Si ven, también hay algunos comentarios. La idea de esto es que todos los miembros dentro de la comisión puedan aportar parte de su experiencia en estos documentos y podamos tener, digamos, el documento mucho más completo y, digamos, algo real de lo que sucede o lo que está sucediendo en Panamá. Por ejemplo, aquí estamos viendo parte de las normas que existen. Y esto también entonces nos puede ayudar para capacitar a los estudiantes dentro de las universidades en cuanto a cómo se trabaja o cómo se genera la documentación dentro de los proyectos de Panamá. Entonces aquí también tenemos parte de cómo se hacen las licitaciones, cómo se contratan. Si nos vamos un poquito más atrás, vamos a cerrar aquí. Podemos ver también que tenemos la parte de prediseño, especificaciones, gestión de contrataciones. Tenemos entonces ya la parte de diseño, comunicación entre las partes, planos ante proyectos de aprobación, planos ejecutivos y aprobación. La idea es generar una documentación de procesos que nos permita a todos identificar en dónde estamos, cuál es la actualidad del país en cuanto a cómo se trabaja la construcción, para luego entonces aplicar la metodología BIM y comenzar a adoptarla. Y bueno, en realidad eso sería todo. Dije que iba a ser bastante rápida. Estamos comenzando, pero considero que tenemos un buen norte. Y nada, muchas gracias por escuchar nuestro pequeño plan y estamos abiertos aquí para cualquier otro comentario.